Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual el 15 de octubre del 2024 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF, Buenos días. el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, ¿Qué tal? Buenos días. el maestro Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico de Estudios Fiscales, Buenos días a todos. y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación les cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa. Adelante y buenos días. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del mes de octubre. Me voy a permitir leer el boletín de prensa en los mensajes principales. De acuerdo con el resultado del comunicado del indicador IMEF, estancamiento generalizado, al inicio del mes, la encuesta mensual muestra una continua desaceleración de la economía para 2024, bajando 0,1% en el mes para quedar al cierre del año en 1,4%. Llama la atención una caída mayor en la expectativa de crecimiento para 2025 al pasar de 1,3 a solo 1%. Debido al enfriamiento de la actividad económica, también se estima que la generación de empleos registrados en el IMSS para 2024 caiga de 425,000 proyectados en el mes anterior a 410,000. Y para 2025 la generación de empleos bajó ligeramente al pasar de 405,000 en septiembre a 400,000 en octubre. La incertidumbre generada por las reformas anunciadas por el gobierno y las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre complican la proyección de variables económicas para 2025. La inversión extranjera nueva continúa deprimida y aun cuando se pueden anunciar planes de inversión ambiciosos por el sector privado nacional y extranjero, la materialización pudiera demorarse hasta que se resuelvan las dudas sobre la seguridad de las inversiones, tanto en el campo legal como del potencial de cambios en el TEMEC, tal como lo han comentado los candidatos presidenciales estadounidenses. También en noviembre, cuando se presente para la revisión y aprobación del Congreso el presupuesto para 2025, tendremos idea de los planes del gobierno para reducir el abultado déficit fiscal de este año. Como hemos mencionado con anterioridad, existen incógnitas acerca de la velocidad, profundidad y viabilidad de recortar el déficit a niveles aceptables para mantener unas finanzas públicas sanas. En cuanto a las demás variables económicas para 2024, se mantienen estables las expectativas de déficit fiscal tradicional y de cuenta corriente. Sin embargo, nuestra encuesta prevé una baja adicional de 25 puntos base para la tasa de referencia para cerrar el año en 10%, así como una baja marginal en el tipo de cambio, reduciendo la expectativa en 10 centavos para cerrar a finales de diciembre con un tipo de cambio de 19,70 pesos por dólar. Se espera que la inflación también baje una décima de punto para cerrar en 4,5%. Los demás indicadores para 2025 se mantienen estables hasta el momento. El resultado electoral en Estados Unidos y el avance de las reformas locales pudieran influir en expectativas distintas en los próximos meses. Hasta aquí el boletín de prensa. Pasamos, si gustan, a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Belén Saldívar, del Economista. Adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, buen Belén, día. buenos días. Hola, muchas gracias. Yo tengo una duda muy específica sobre un tema. Al tomar, bueno,
en su discurso en el Zócalo, la presidenta mencionaba sobre la implementación gradual de un sistema nacional de cuidados. Quería hacerles una pregunta específicamente de este tema. ¿Qué es lo que se necesita implementar en el tema de cuidados aquí en México? Sobre todo, ¿cuáles son los retos para implementarlo? Y también sobre su opinión de lo que ella anunció como un inicio de los centros de bienestar infantil para las mujeres con menores recursos. Gracias. Muchas gracias, Belén. A ver, nosotros consideramos desde el instituto que siempre que hablemos de sistemas de cuidado o centros de bienestar infantil son bienvenidos, porque es una parte importante para para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en términos económicos y financieros, ¿qué representa esto? No sé, Víctor, si tú tienes el dato, Pedro, yo no tengo el dato hasta este momento. No se ha anunciado ningún monto, y tampoco la estructura, porque si bien se necesita apoyar sobre todo a las jefas de familia que tienen la responsabilidad de los cuidados, ya sea de adultos mayores o de niños, pues no se han anunciado cuántos centros ni en qué proporción se va a invertir en ellos, ¿no? Es algo que se requiere, pero no tenemos todavía un indicativo del monto. Gracias, Belén. Muchas gracias. Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas nos envía la siguiente pregunta. ¿Este enfriamiento que observan se reflejará en una crisis económica en este año o en el siguiente? Buenos días, Miguel. Mira, tal y como lo señalamos en nuestro boletín del indicador IMEF, lo que estamos diciendo es que ahorita lo que estamos viendo es un estancamiento generalizado de la economía. Eh, lo que deseamos es que se tomen las decisiones correctas desde el punto de vista económico para que tengamos estabilidad y crecimiento económico. Creemos que si se trabaja de manera importante para poder reducir el déficit del próximo año, podríamos estar en una condición de que no caigamos en una crisis financiera importante. Sin embargo, el riesgo está latente y consideramos que debería estar trabajando de manera muy importante en esta situación con la finalidad de no entrar en una situación compleja y por lo tanto en recesión. Víctor, ¿gustas complementar, por favor? Sí, no podemos hablar de una crisis económica porque pues, no la tenemos. Todo el país está creciendo todavía, aunque sea a un menor ritmo, y obviamente, como vemos en las encuestas de expectativas de nuestro grupo para este año, pues ya ha bajado mucho el crecimiento, pero el que preocupa es el año siguiente, ¿no? Y tenemos varias situaciones que pudieran influir aún más en un cambio de perspectiva de crecimiento para el año que entra, y la más inmediata es la elección en Estados Unidos el siguiente mes. Ya para el siguiente boletín de prensa ya vamos a tener el conocimiento de quién va a ser él o la presidenta de Estados Unidos, y cuál sería su inicio de presidencia o su intención para poder renegociar el Tratado de Libre Comercio o agregar aranceles, que eso tiene un impacto muy importante en la dinámica de crecimiento de nuestro país. Sí, y básicamente no estamos viendo una crisis financiera o económica para el próximo año, pero sí lo que estamos viendo es que para el 2025 estamos haciendo una reconsideración de nuestro Producto Interno Bruto de 1,3 a 1%. ¿Por qué? Porque como bien dijo Víctor, primero tenemos que ver qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos. También hay que recordar que cuando hay cambio de sexenio, generalmente también hay un freno a a la economía de manera natural. También el déficit que se debe reducir, va a haber pues un freno en las finanzas públicas y por lo tanto eso va a traer consecuencias también en el crecimiento. Y obviamente vamos a seguir con la incertidumbre de la reforma judicial
que va a estar teniendo implicaciones como es un freno en las inversiones nuevas para el próximo año. Todos estos elementos es lo que está haciendo que nosotros reconsideremos a la baja el Producto Interno Bruto de septiembre a octubre, perdón, el Producto Interno Bruto para el 2025 en un punto por ciento porcentual. Y si me permites solamente agregar, José Domingo, que eh, es muy natural, inclusive si llegáramos a tener, y ojalá y no lo tengamos, un crecimiento negativo, una contracción el año que entra, eso no necesariamente es una crisis económica. Todas las economías tienen ciclos y algunos son positivos y de repente se puede venir una recesión y no porque entremos a una recesión o un estancamiento de crecimiento cero, debiera considerarse que es una crisis. Todas las economías pasan por ese ciclo y en México no es ninguna excepción. Usar la palabra crisis ya implicaría tener un problema de otra índole, como por ejemplo, si no se atiende el tema fiscal, y eso sería más en el mediano plazo, no sería inmediato. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Eduardo Ramírez, perdón, Eduardo Pérez de Financiero nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tienen con la reunión que se está celebrando el día de hoy en Palacio Nacional entre los empresarios y la presidenta Claudia Sheinbaum? Bien, es importante, siempre nosotros consideramos y en el instituto hemos dicho que es importante tener puentes de comunicación entre empresarios, gobierno y sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una reunión muy importante. Sin embargo, en cuanto al tema de probables inversiones, como lo decimos en el boletín, bueno, una cosa es anunciar o estimar cuál va a ser el monto de inversión para los próximos años, pero otra cosa es que se materialicen y esto tiene que ver con la seguridad que puedan tener los inversionistas a la hora de realizar dichas inversiones en nuestro país. Nosotros creemos que mientras exista esa incertidumbre debido a la reforma judicial y aún más si todavía pensamos que puede ir adelante la eliminación de los órganos autónomos, todavía crearía todavía más incertidumbre y por lo tanto consideramos que podría seguir siendo un freno importante para la inversión. Si recordamos en las últimas cifras de inversión, la inversión nueva tan solo representó el 3% del total de inversión anunciada, de inversión extranjera directa anunciada. Entonces, prácticamente en este momento estamos en freno y aun cuando, repito, cuando se anuncien inversiones importantes, lo importante es entender que tiene que haber seguridad jurídica, certidumbre para que puedan materializarse estas inversiones. Víctor, no sé si gustas complementar. Sí, bueno, lo dijiste con mucha elocuencia, José Domingo. Pueden anunciar un monto enorme de inversiones, pero como lo han hecho en otras ocasiones, pero la realidad es que no podemos considerar eso un hecho hasta que empiece a fluir la inversión nueva y no ha sucedido este año y el año pasado estuvo muy disminuida, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Dainzú Patiño de Expansión. Hola, buenos días a todos, me da gusto saludarlos. Quisiera preguntar acerca de, dentro de las 100 puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum se menciona que se van a conservar los estímulos en frontera, IVA, y EPS a las gasolinas. Entonces, quisiera preguntarles si ustedes han visto un beneficio o cómo han ayudado estos estímulos fiscales en la economía, también en la economía de esta región, considerando que también ellos tienen un salario mínimo más alto que el resto del país. Gracias y que tengan buen día. Gracias, Dainzú. Víctor, no sé si tengas. Sí, mira, esa situación se da con mucha recurrencia en la frontera porque si tomamos como por ejemplo lo que está sucediendo hoy día, la gasolina en Estados Unidos está a la mitad del precio que la de México.
Entonces, si no bajan el precio de la gasolina a ser equiparable con el que está en Texas, por poner un punto de la frontera, pues entonces todos los mexicanos irían a cargar gasolina del lado americano, ¿sí? Y de otro lado, también en la parte fiscal, pues obviamente es un esquema de tasas impositivas muy distinta de un lado y de otro de la frontera. Entonces, desde el impuesto de ventas y el IVA son distintos. Entonces, se tiene que equiparar para que invite a cada uno de los nacionales a consumir dentro de su lado de la frontera. Y eso lo hemos visto desde hace muchos años. Es más, si una de las promesas de Trump, si es que gana la presidencia, es que quiere bajar la tasa impositiva corporativa de 21%, que ya la había bajado él de 35 a 21, la quiere bajar a 15. Y eso va a crear más distorsiones entre nuestras dos economías y habrá necesidad de hacer ajustes pertinentes en su momento si eso sucede, ¿no? Pero es muy normal que haya estos estímulos para que se eviten los casos en donde de un lado a otro de la frontera haya consumo de gasolina o de productos de consumo, ¿no? Gracias, Daisu. Muchas Gracias. gracias. Tenor Flores de la Universidad le envía la siguiente pregunta. ¿Qué se puede esperar de la primera reunión de Claudia Sheinbaum como ya presidente con los empresarios en el marco del CEO Dialogue, que creo que ya se abordó hace un minuto? Y la otra pregunta es para Pedro Aguilar sobre las medidas de simplificación anunciadas por el SAT recientemente para facilitar la realización de algunos trámites. ¿Es suficiente? ¿Qué más se necesita? Gracias, Gerardo, y gracias, Leonor, por la pregunta. La realidad es que obviamente es muy buena noticia escuchar este tipo de temas de simplificación. En México se tienen demasiados trámites que a veces resultan en un costo administrativo muy alto para todos los contribuyentes, sobre todo para las personas morales que tienen que hacer frente a todos estos temas. Entonces, sin duda, un mecanismo de simplificación ya con todas las herramientas digitales que existen y que el SAT hoy en día ya implementa y que nos ayuda a los contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones, siempre son bienvenidas. Los temas, los mayores retos, además de esto, obviamente, en los temas tecnológicos aún quedan algunas cuestiones que se pudieran implementar hacia el futuro que pueden empezar a ayudar a los contribuyentes con esta simplificación y con con hacer más sencilla la carga administrativa. Obviamente, como siempre, esperamos que el Estado de Derecho prevalezca ante todas las cuestiones judiciales que estamos enfrentando. Y obviamente hay muchas cosas todavía pendientes, ¿no? Temas de combate a la informalidad, algunas reformas que permitan la inversión de parte de los contribuyentes y de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para proyectos de inversión en México sería algo que estamos esperando y que pudiera venir hacia el futuro, pero en general la medida en cuanto a la simplificación que se anunció a través de en esa conferencia, sin duda es una buena noticia para todos. Gracias. Muchas gracias. Aida Ramírez de Ovaciones envía las siguientes tres apartados o preguntas. Dice, independientemente de lo que pueda venir en el paquete económico para 2025, ¿qué es lo que estaría esperando el IMEF para evitar una posible recesión? ¿Piensan que habrá un considerable recorte? Y si es así, ¿en qué ramo? Esa sería la primera pregunta. La segunda dice, la presidenta Sheinbaum debería de ser más prudente en el anuncio de sus proyectos insignia, posiblemente hasta el año 2025. Y por último dice, si me podrían dar su opinión sobre la propuesta que hará la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, en materia laboral para quienes trabajan por medio de las aplicaciones de entrega de comida. ¿Gustas contestar la primera, Víctor? Sí. Mira, esa es una gran incógnita que tenemos todos y el 15 de noviembre, cuando se presente la propuesta de presupuesto para 2025, vamos a saber con qué profundidad y con qué viabilidad podrán hacer los recortes que se esperan. La idea sería
que se llegara a un déficit, que se regresara a un déficit entre 3 y 3.5% del PIB en un espacio no mayor de 2 años. Pero tiene que ser un plan creíble, porque si no es creíble, entonces la expectativa del mercado sería que se llegara a ese rango el año que entra. Eh, si anunciaran, por ejemplo, supongamos que acabamos con el déficit total en 6% este año, y anuncian, por ejemplo, que está para el año que entra entre 4 y 4.5 para llegar a 3, 3.5 para el 26, y es creíble que puedan lograr esos recortes, porque obviamente tiene que ser más por el lado del recorte de ingresos nuevos, porque ya anunciaron que no iba a haber una reforma fiscal ni impuestos nuevos. Entonces, eh, sería, si es un plan coherente, sí se podría lograr mantener la estabilidad de nuestras variables crediticias. Pero eso lo vamos a saber ya hasta el 15 de noviembre. Gracias, Víctor. Y en cuanto a la segunda pregunta que dice que si la presidenta Sheinbaum debería ser más prudente en el anuncio de sus proyectos insignia, posiblemente hasta 2025. Bueno, yo lo que diría es, recordemos que la Secretaría de Hacienda cuenta con la unidad de inversiones, donde se evalúan los proyectos, todos los proyectos de inversión de la Administración Pública Federal desde un enfoque costo-beneficio. Entonces, más bien de anunciar, yo diría que debemos retomar el análisis técnico, económico, financiero de los proyectos de inversión del gobierno federal en términos de costo-beneficio. Recordemos que los estudios costo-beneficio lo que evalúan y analizan son la viabilidad financiera, económica, social y ambiental de los proyectos. Entonces, nosotros más bien lo que estaríamos pidiendo es que los proyectos que se anuncien por parte de la Administración Federal cumplan con estos criterios de costo-beneficio tal y como marcan los lineamientos de la unidad de inversiones, y con eso estaríamos asegurando que los proyectos van a ser rentables desde un punto de vista financiero o desde un punto de vista económico-social, pero siempre con respecto al medio ambiente. Entonces, más bien yo creo que por ahí tendríamos que estar trabajando para los próximos proyectos de esta Administración Pública Federal. Gracias. Había una tercera pregunta y si Hay me una dejas. tercera, sí. Sí, Era, ¿me podrían dar sobre la propuesta que hará la presidenta Sheinbaum en materia laboral para quienes trabajan por medio de las aplicaciones? Bueno, yo creo que desde el instituto estamos siempre de acuerdo en que todos los trabajos deben estar en el marco legal y en el marco de la seguridad social. Entonces, en ese sentido, si esto cae en ese marco, pues sería bien recibido por nuestro instituto. yo solamente agregaría, José Domingo, que, sí, que es positivo que los trabajadores de las aplicaciones tengan, por ejemplo, un seguro para accidentes, que tengan, por ejemplo, seguridad social, y que puedan ganar lo más que se pueda, ¿no? Nada más que también hay que tener la conciencia de que esos costos adicionales se lo van a repercutir a los consumidores, porque la gran mayoría de estas aplicaciones siguen generando pérdidas y no son negocios rentables como están hoy día. Entonces, si se les aumenta el costo, lo más probable es que lo acabemos pagando todos nosotros como consumidores, porque las empresas no podrían aguantar más pérdidas en ese Sin sentido. embargo, finalmente el mensaje es de que sí, estamos de acuerdo que tienen que trabajar en un marco de seguridad social, ¿no? Sí, no, y que lo pague el consumidor, ¿no? Sí. Muchas Gracias. gracias. Ana Martínez del Financiero envía un mensaje. Perdón, Gerardo, no, María Inés Camacho, ¿no nos brincamos una? ¿O ya la vimos? Perdóname, sí. María Inés Camacho de 88.9 Noticias dice, ¿qué opinión tienen de la estrategia de seguridad dada a conocer por el gobierno federal? Sí, gracias, María Inés. En ese sentido, nosotros desde el instituto lo que deseamos es de que sea exitosa la estrategia, la que desarrollen, porque está teniendo implicación, independientemente de las implicaciones sociales que eso representa,
desde el punto de vista financiero y económico tiene repercusiones muy importantes la inseguridad que estamos viviendo el día de hoy y tiene repercusiones importantes desde el punto de vista del crecimiento de nuestro país. La economía se está frenando de manera importante por no poder invertir en muchas zonas del país o incluso cerrar negocios en muchas zonas del país por la inseguridad, por un lado, pero por otro lado también está generando presiones inflacionarias, porque hoy los productos están costando más también por todos los sobrecostos que esta inseguridad está generando. Entonces, pues deseamos que la estrategia de seguridad sea exitosa para poder tener beneficios sociales, pero también tener un mejor crecimiento económico y una reducción de la inflación. Víctor, no sé si quieras complementar. Pues el otro día estábamos comentando, José Domingo, que viajar en carretera ya es imposible porque todos los traileros están manejando de día, ya no quieren manejar de noche porque les roban las unidades, los asaltan y ahí han matado a varios. Entonces, eso tiene una afectación a toda la ciudadanía, desde el tráfico que vemos en las carreteras hasta el costo de los productos y el impacto que tiene en la inflación. Entonces, sí necesitamos que se implementen estrategias que sean efectivas para reducir la inseguridad y en este caso no se afecte el transporte de mercancías que encarecen los productos y que ponen en peligro la vida de los operadores de las unidades que los transportan. Hay Gracias. aproximadamente 50 robos con violencia a trailers todos los días en este país. Entonces sí es considerable esa situación. Gracias, Marinés. Muy bien. Ahora sí, Ana María Martínez del Financiero envía el siguiente mensaje que se divide en dos partes. La manufactura en México ha mostrado debilidad a lo largo del año y hasta agosto. El personal ocupado sumó 13 meses con caídas anuales, la más larga desde el 2020. ¿Qué se puede esperar de este sector en el mediano plazo? ¿Qué factores jugarán en contra o cuáles pueden darle un impulso? Esa sería la primera parte. Y la segunda dice, ¿cuál sería el impacto del freno de las inversiones en un contexto en el que ustedes ven una debilidad económica el próximo año? ¿Acentuaría una recesión? Adelante. ¿Gustas, Víctor? Sí, mira, es gran parte de la desaceleración que estamos viendo en manufactura es precisamente, bueno, viene por dos partes. Una, en Estados Unidos la política monetaria ha estado restrictiva durante todo este periodo y obviamente el consumo ha estado bajando allá y la generación de empleo también se ha ido frenando, aunque sigue estando en terreno positivo. Y eso a su vez desaceleró el ritmo de las exportaciones todo este año y se espera que continúe esa dinámica. Y del lado doméstico, también tienes una baja, por ejemplo, es notable en las últimas cifras la caída que tuvo la construcción civil y tanto que estaba impulsando el crecimiento económico el año pasado y ahora está influyendo en su desaceleración. Y no es sorpresa ver que nuestra expectativa en las encuestas sea cada vez un porcentaje menor para este año y sobre todo para el año que entra. Si no hay un cambio en la situación de consumo en Estados Unidos, en donde se mantengan estables las exportaciones de México a aquel país, podría acentuarse más esa contracción. Y si seguimos con un aletargamiento en la inversión real ya puesta en la mesa en México, sí pudiéramos ver un crecimiento menor a 1% el año que entra. Hay condiciones para que se le pueda llamar una recesión. Pudiera darse si no cambia la situación en ese aspecto, pero nuestra expectativa hasta el momento es de un crecimiento menor al que tenemos este año. No sé si con eso responde la pregunta. Gracias, Ana María. Gracias.
James Young de Argus Media envía lo siguiente que se divide en tres partes. Los resultados de las elecciones estadounidenses y el presupuesto de 2025 podrían cambiar aún más la estimación de crecimiento del PIB de 2025. ¿Qué escenario incluye la estimación de crecimiento del 1% con respecto al resultado de las elecciones estadounidenses y el presupuesto? Y continúa, dependiendo de lo que suceda, tienen un escenario mejor o un escenario peor en términos del impacto en su proyección de crecimiento del PIB de 2025. Es decir, cuánto podría crecer o bajar el PIB en 2025 dependiendo de los resultados de las elecciones estadounidenses y qué tanto podría afectar o ayudar el paquete presupuestal 2025. Gracias, James. A ver, primero, si recuerdan, nuestro instituto, el IMEP, preside el Comité de Fechados de Ciclos de la Economía Mexicana. Entonces, nada más recordar que para hablar de recesión se tienen que cumplir tres variables importantes, que es profundidad, extensión y duración. Creo que no estamos ni de manera cercana en ninguna de estas tres variables, ni profundidad, ni extensión, ni duración de lo que podría ser considerado como una recesión. Sin embargo, sí podemos hablar de una desaceleración importante, y como bien dijo ahorita Víctor, para el próximo año, hoy en día estamos proyectando un Producto Interno Bruto del 1%. Esto es con la información que tenemos hasta el día de hoy. Ahora bien, si el cambio del sexenio nos manda señales todavía de una mayor freno en la toma de decisiones que es natural ante cada cambio de sexenio, por un lado. Por otro lado, si no se toman, si efectivamente se toman las decisiones correctas para frenar el déficit y regresar a déficits cercanos al 4%, por debajo del 4%, y por otro lado, la incertidumbre jurídica sigue siendo importante por la reforma judicial y por la probable eliminación, esperemos que no sea así, la probable eliminación de los órganos autónomos. Entonces sí podríamos estar hablando de que podría ser todavía una desaceleración mayor al 1%, y también dependiendo de quién gane en Estados Unidos, y ver qué de lo que dicen en campaña en realidad lo llevan a la realidad. Y entonces, en ese sentido, podríamos estar hablando probablemente de un porcentaje de PIB para el 25 menor al 1% que estamos proyectando hasta el día de hoy. Víctor, no sé si gustas. Sí, y James, es muy difícil estimar en este momento qué sucedería con el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos. Pero supongamos que le creemos a Trump y Trump gana. Él ya anunció mayores aranceles para las importaciones de otros países a Estados Unidos. Está arrancando en un promedio de 10% para todo el mundo, y mucho mayor para los productos originados en China. Pero si tú ves, si implementara un arancel inmediato de 10%, pues eso tiene una repercusión en los tipos de cambios de los países que surten mercancía a Estados Unidos. Y obviamente al depreciarse en un margen similar a ese arancel, pues también vienen presiones inflacionarias, que pudieran afectar las variables. Ese escenario no está reflejado en nuestra encuesta. Nuestra encuesta asume que no va a haber un cambio sustancial a los aranceles, y sí estima un déficit fiscal de aproximadamente 4%. Si, por ejemplo, cualquiera de los dos presidentes de los dos candidatos, cualquiera que ganara, cumple su promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio, entonces ahí sí viene un problema, no solamente para nosotros, sino también para Canadá. Y si tú ves la prensa canadiense, ha estado muy preocupada por los comentarios de Trump de la semana pasada, porque si va a cambiar las condiciones del TMEC,
entonces la inversión inmediatamente se frena hasta tener más certidumbre de qué va a suceder con ello. Entonces, México tiene esa presión del refrendo del TEMEC en 2 años, pero si viene una renegociación completa que tenga que pasar a los parlamentos y congresos de cada uno de los países, se viene una incertidumbre mucho mayor, no solamente para México, sino también para Canadá. Entonces, eso lo vamos a saber ya muy, muy pronto, James, como tú sabes. Esto va a suceder la primera semana de noviembre y estamos seguros que podemos tener un poquito de mayor claridad en la siguiente conferencia de prensa en ese sentido. Gracias, James. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ana Lidia Valdés de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría saber qué opinión les merece que, bueno, pues a partir de ahora, tanto el Infonavit como el Fobiste asumen el rol de constructores. ¿Esto afectará a los pequeños constructores de vivienda económica? ¿Qué opinión les merece? Hola, Anali, buenos días. Yo lo que comentaría es, generalmente se tiene que buscar la eficiencia en todo negocio. Y generalmente las constructoras del sector privado son las que cumplen con mayor experiencia, calidad y por lo tanto precio en las construcciones. Y cuando esto lo hacen entidades del gobierno, no tienen ni la experiencia ni la capacidad, la aprenden en el trayecto de los años y por lo tanto generalmente los resultados terminan siendo con menor calidad y mayor costo. Entonces yo creo que una de las eficiencias económicas que siempre debemos buscar es la experiencia de quien tiene muchos años construyendo, en este caso, la capacidad para construir y también los recursos para invertir en este negocio inmobiliario, que si se hace de acuerdo a la normatividad y a los reglamentos y leyes, siempre los resultados van a ser un mejor precio y una mejor calidad en los productos que un ente que no tiene la experiencia y que la va a adquirir a través de los años. Ese sería nuestro comentario. No sé si gustan comentar A o mí me gustaría agregar 2 cosas, José Domingo, y es ese anuncio de que el Infonavit pretendería construir 500,000 de casas al año. Solamente para ponerlo en contexto, el monto total de casas de interés social dirigidas al Infonavit en los últimos años, año por año, no llegaba ni siquiera a 500,000. Entonces es una meta sumamente ambiciosa para una entidad que no ha tenido experiencia en construcción en los últimos 20 años y que cuando la tuvo hace 40 generaban pérdidas masivas. Entonces sí sería un reto muy importante para el Infonavit poder siquiera construir 100,000 casas. Hay vivienderas que no llegan a ese nivel de construcción de casas de interés social en un año. Entonces, hay que ver cómo lo atacan y cómo evitan generar pérdidas, como lo hicieron hace 30, 40 años. Además, algo muy importante que ha sucedido en los últimos 25 años con el Infonavit, que solamente daba la hipoteca, como estaba muy topada el nivel de la hipoteca a los trabajadores, entonces el Infonavit ponía condiciones muy rigurosas de construcción y de calidad de la misma. Si tú te acuerdas, cuando había problemas en los desagües de algunos desarrollos inmobiliarios en el Estado de México hace años, tuvieron que entrar las constructoras a corregir esas situaciones y pagando de su bolsillo esos errores, ¿no? Entonces, los márgenes de construcción de vivienda de interés social han caído en una forma muy importante y por eso se refleja en vivienderas que hoy día son una fracción del tamaño que se tenía hace 10 años. Entonces, es un proyecto que suena muy, muy ambicioso, muy caro y que con una gran demanda de calidad que en el pasado Infonavit no ha podido garantizar. Gracias, Anali. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Emiliano González de Infocel.
Hola, buenos días a todos. Yo solo quisiera regresar rápidamente al tema del paquete económico, preguntarles más a detalle eh, o cómo tendría que estar planteado o qué propuestas viables consideran que tendría que incluir para lograr esta reducción del déficit a niveles pues cercanos al 3,5, 4%, considerando también que algunas de las variables que estima el gobierno, como el crecimiento económico o el tipo de cambio, pues son más optimistas que las que traen ustedes dentro del sector privado. Víctor, pues, Sí, mira, si tú ves, este año se duplicó el déficit pasando de 3 a 6%, el déficit ampliado. Es más o menos 1 billón de pesos. Ese 3% adicional es 1 billón de pesos. Si tú ves los dos renglones más importantes que crecieron este año son los subsidios y transferencias, que en términos anualizados es como 1,3 billones para este año, y en inversión física, que es la construcción de proyectos públicos, que va a exceder el 1 billón de pesos. Esos en los saldos nominales. Eh, en el pasado, la manera en que el gobierno ajustaba los excedentes de gasto era recortando toda la obra pública o una muy buena parte de la obra pública en el año siguiente, en que se generaba un déficit más grande que el esperado. El déficit hoy es tan grande que sería poco probable que el gobierno congelara toda la construcción de obra pública el año que entra para poder cumplir con 3% de déficit. Y ahí es donde viene el reto, porque ¿qué tanto pueden recortar de ahí sin generar un estancamiento en ciertos sectores de la economía, particularmente en la construcción, y que emplea a mucha gente? ¿Y qué tanto pueden estar recortando en un momento dado, con un costo político muy importante, a los subsidios y transferencias a la población? Si inclusive están anunciando nuevas medidas como la pensión a las mujeres entre 60 y 64 años. Entonces, son unos retos muy importantes para el gobierno, y yo creo que vamos a tener más luz en este aspecto a partir del 15 de noviembre, cuando ya podamos ver con detenimiento en dónde piensan recortar y en qué medida. Y ahí sí podemos platicar de ver si es posible o es viable que lo logren, ¿no? Porque pueden anunciar recortes que quizás no pueda ser posible alcanzarlos. gracias, Emiliano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Pues ya no tenemos más preguntas, entonces le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos honre con sí, el cierre de esta sesión, y también, José Domingo, para que nos invites a la Convención Nacional. Sí, gracias, Gerardo. Pues antes de agradecerles la presencia en esta conferencia de prensa, recordarles que tenemos nuestra Convención Nacional del IMER los días 13, 14 y 15 de noviembre en Mérida, Yucatán. La convención se llama Innovando hacia un México con Sostenibilidad. Vamos a tener un programa técnico muy interesante. Por lo tanto, nos daría mucho gusto que nos acompañen en Mérida 13, 14 y 15 de junio de noviembre en el marco de nuestra Convención Nacional. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la conferencia de prensa precisamente del mes de noviembre, ya con presidente electo de Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego, gracias, buen día.